Gore Gamboa, ganador del concurso literario Narcís Lunes y Boloix y galardonado en el Festival Internacional Santiago Arizón de Cortometrajes, ofrece a través de una historia tan original como divertida, un muestrario de consejos y trucos para sacar mayor partida a la creatividad desde un punto de vista narrativo. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com. Hola Enrique, encantado de saludarte. Igualmente, muy buenas tardes. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro Metáforas de la no dualidad. ¿Cuál es el propósito de su publicación? Bueno, pues en realidad se trata de un tema recurrente en mí, con un vehículo nuevo que es lo que se refiere a la metáfora. El tema es la certeza para mí de que todo es no separado y de que el fondo de lo real es uno y que frente a cualquier idea de dualismo, yo creo que lo que define la realidad es la no dualidad. El fondo de lo real es uno solo, entonces las diferencias están abrazadas en una unidad mayor, ¿no? Esto en cuanto al contenido y en cuanto a la forma, la metáfora como vehículo de comunicación. Sabes que metáfora significa, según la etimología, aquello que nos lleva más allá, ¿no? Es como un transporte. Sí. Y me parece que es una herramienta apropiada para hablar de aquello que trasciende un poquito la mente. Uh-huh. Y para situar a los oyentes, ¿cuál es tu definición de dualidad? Bueno, pues dualidad, ya que estamos hablando de metáforas, sí. Metafóricamente hablando sería o equivaldría a la imagen del abrazo, ¿no? En un poquito más, en un sentido más riguroso, no dualidad sería unidad en la diferencia. Por aquello que decía al principio, en la realidad hay muchas diferencias, pero ninguna separación. Esa unidad en la diferencia que hace justicia, por un lado, a las diferencias que nos entran por todos los sentidos, pero al mismo tiempo al fondo común que une todas las diferencias, eso sería el sentido y el significado de la no dualidad, unidad en la diferencia, ¿no? Claro. ¿Y de qué nos sirve a nosotros conocer la no dualidad? ¿En qué nos ayuda? Pues yo creo que, bueno, en esto las tradiciones sapienciales, tanto en Oriente, el taoísmo, hinduismo, etcétera, como en un espacio geográfico más cercano a nosotros, la sabiduría presocrática griega, yo creo que la no dualidad es la clave para poder responder adecuadamente a la pregunta, a mi modo de ver, más importante o decisiva, ¿no? Que es la pregunta sobre ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que somos? Y en la respuesta a esa pregunta es donde encontramos la clave para poder comprendernos y para poder vivir de acuerdo con lo que somos, ¿no? Entonces la no dualidad contendría, a mi modo de ver, la clave fundamental para responder a esa pregunta. ¿Quién soy yo? Yo no soy una entidad separada, yo no soy el yo particular que mi mente piensa, sino que yo soy uno con toda la realidad y con todo lo que es. Uh-huh. ¿Y por qué parece que no terminamos de comprender quiénes somos? Sí, yo creo que la explicación es muy simple, ¿no? A mí me parece que es debido al carácter y a la naturaleza separadora o fragmentadora de la mente. En cuanto la mente hace acto de presencia, estamos hablando de unos 100.000 años, que tampoco es nada comparado con la historia del cosmos conocido. Sí. La mente, para poder operar, tiene que separar, tiene que fragmentar, tiene que delimitar la realidad. Y en ese mismo instante, cuando nace la mente, nace el dualismo o la dualidad, ¿no? Y entonces creemos que todo es una suma de objetos separados y nosotros mismos nos percibimos como un objeto separado más. Eso no es ni bueno ni malo, es consecuencia de la naturaleza separadora de la mente. Por eso, las tradiciones sapienciales siempre han invitado a silenciar la mente, eso significa la palabra meditación, aprender a callar la mente para ver un poquito más allá de ella. Y eso es lo que pretenden las metáforas, ¿no? Claro, porque en el fondo somos como recién nacidos del universo, ¿no?
Tal cual, tal cual. Toda la sabiduría ancestral, me estoy acordando ahora de textos preciosos de la sabiduría de los indios precolombinos, ¿no? Ellos saben ver la naturaleza no como algo que está ahí y de lo que podemos disponer, sino justamente como nuestra madre, ¿no? Vernos como uno con la totalidad evita comportamientos agresivos hacia todo lo que nos rodea, ¿no? El libro que has escrito está repleto de metáforas, creo que son unas 70, ¿no? Contabilizadas. Sí. ¿Y qué enseñanzas podemos extraer de ellas? Sí, son efectivamente 70 metáforas. Como te decía antes, yo creo que, tal como yo lo veo, la metáfora es un vehículo adecuado porque nos permite, a partir de una imagen sencilla, simple, fácil de captar para cualquier persona, ir un poquito más lejos. Entonces yo creo que la clave para leer este libro es estar atentos a al eco o la resonancia que la metáfora en cuestión pueda producir en nosotros. Por eso es un libro que puede ser útil para personas que viven en esta comprensión o incluso para quienes se acercan por primera vez a todo el tema de la no dualidad. Uh-huh. Las metáforas, en último término, todas giran en torno a esta pregunta decisiva que te comentaba antes, ¿quién soy yo? Entonces, cada metáfora pretende responder desde un ángulo distinto y con una imagen diferente a esa gran cuestión, ¿quién soy yo? Y en el camino, pues tratan de abordar todo lo que constituyen cuestiones básicas de nuestra vida cotidiana, nuestros miedos, nuestras seguridades, el camino de la liberación del sufrimiento, la comprensión de lo que somos, la raíz de nuestra ignorancia, nuestras ideas acerca de lo que llamamos bien o mal. En definitiva, abordan todo lo que es la problemática existencial humana, pero siempre con esa pregunta básica de trasfondo, ¿quién soy yo? ¿Y puedes relatar algunos de los ejemplos que pones en el libro? Sí, entre los 70 pues se podría elegir alguno. Hay una metáfora, por ejemplo, clásica en Oriente, en el Vedanta Advaita, que es la metáfora que habla de la soga y de la serpiente, con la que inicio el relato de estas metáforas, ¿no? Cuando una persona va caminando por la noche y cree ver una serpiente, se muere del susto, ¿no? Y sin embargo puede que esa serpiente no sea nada más que una soga que su percepción ha confundido. Esto en nuestra vida cotidiana me parece que tiene también como muchas consecuencias. Desde esa metáfora clásica de Oriente hasta otra también clásica más cercana a nosotros, que es la ola y el mar. Yo me puedo percibir como una ola y entonces creo que estoy separado del conjunto de la realidad, pero si ahondo un poquito dentro de mí, me doy cuenta de que soy agua y entonces la ola tiene una forma temporalmente limitada de cierta separación que le hace percibirse como ola, pero ojalá no olvide nunca que es agua. La ola corre peligro porque en cualquier momento se va a deshacer, pero el agua que la ola está siempre a salvo, ¿no? Ajá. Y ya digo, como estas dos, pues hasta 70 metáforas que juegan con esta imagen entre lo que creemos ver a simple vista y aquello a lo que la metáfora apunta, que trasciende la primera apariencia, ¿no? Y de las personas de tu entorno, ¿cuál es la metáfora que más ha calado, que más te ha gustado, que más te ha comentado? ¿Hay algún ranking? ¿Tienes algún ranking por ahí? Todavía es reciente la publicación del libro para tener ese ranking, pero sí, en los encuentros o talleres que organizamos hay algunas metáforas que gozan como de más plausibilidad, ¿no? En concreto dos. Una es la que compara la mente con una fábrica de churros, ¿no? Y entonces la metáfora está recogida en el libro, la que habla de la fábrica de churros y el gerente. Es decir, mientras el gerente no está presente, que es lo que pasa con nuestra mente que cavila, nuestra mente que rumia, cuando no estamos viviendo la atención, nuestra mente es una fábrica constante de churros, es decir, de ideas de todo tipo, según las creencias que desde chiquitines hemos albergado en ella, en la mente. Entonces, la mente puede estar fabricando churros todo el rato, qué sé yo, de celos, de envidia, de ira, de miedo, de temores, de tristeza. Mientras el gerente no está, la fábrica funciona de una forma autónoma y nos puede complicar la vida.
El gerente es nuestra presencia consciente, lo que en psicología transpersonal se llama el testigo. Y entonces cuando aparece el gerente, la fábrica empieza a producir, la mente empieza a producir aquellos churros que realmente le interesan al gerente, ¿no? Claro. Con lo cual caemos en la cuenta de una distinción que en la India es muy frecuente, en la que se distingue la mente pensante de la mente funcional. La mente funcional es una herramienta que está a nuestro servicio, entonces es una joya, mientras que la mente pensante es la que funciona por libre y fácilmente nos esclaviza hasta convertirnos en marionetas, ¿no?, a su servicio. Esa es una de las metáforas como más aplaudidas, digamos. Y la otra es la que habla de el río y el remolino. Imagina un río torrentoso, ¿no?, con mucho caudal que va discurriendo y de pronto en un momento, en un lugar del cauce, hay una piedra, una roca, un árbol, un tronco grande y el agua empieza a hacer un remolino alrededor de esa roca o de ese tronco. El remolino lógicamente tiende a pervivir, con lo cual, hablando metafóricamente, está esforzándose todo el rato para hacer fuerza contra la corriente, para que la corriente no lo absorba y para mantener su identidad de remolino. La solución al remolino solo le viene cuando comprende que es agua y se deja fluir con el propio río. Pues bien, a partir de esa metáfora yo creo que la persona es como un remolino que ha olvidado que es agua. Entonces seguimos empeñados en mantener nuestra supuesta identidad separada, resistiéndonos a la corriente de la vida, y no puede haber liberación ni descanso hasta que no comprendemos que nuestra verdadera identidad es vida. Es decir, no somos un remolino, el remolino solo es una forma que nuestra personalidad temporalmente ha adoptado, sino que somos agua. Cuando comprendemos eso, nos dejamos fluir con la corriente de la vida. Uh-huh. Y desde tu experiencia, de todo lo que has vivido, ¿qué significado le otorgas a la vida? ¿Qué significado? Le otorgas a la vida del ser humano. Sí, yo creo que la vida, todas las palabras se nos quedan cortas por una razón muy simple, ¿no? Porque lo que somos, lo que es, no puede ser nombrado, porque nuestra mente solo puede nombrar con precisión lo que son objetos delimitados. Entonces podemos nombrar objetos materiales, físicos, psíquicos, mentales, internos, pero siempre objetos. Todo lo que va más allá de los objetos no puede ser pensado adecuadamente y tampoco puede ser nombrado. Entonces las palabras que utilizamos para referirnos a ello, que sin embargo es lo más real de lo realmente real, son solo palabras que buscan apuntar. Entre esas palabras, qué sé yo, está la palabra ser, la palabra consciencia, la palabra presencia consciente y la palabra vida. Entonces, tal como yo lo veo, la vida constituye el sustrato o el núcleo o la identidad última de todo lo que es. La vida, por tanto, no es algo que tenemos, algo que un día podemos perder, sino que la vida es lo que somos. La vida es atemporal, no tiene principio ni fin, es pura presencia. Y a mí me parece que la liberación de la persona empieza en el momento mismo en que comprende que no es un yo separado que tiene vida, sino que es la vida. Fíjate que los sabios esto siempre lo han reconocido, ¿no? En la tradición occidental, el sabio Jesús de Nazaret solía repetir: yo soy la vida. Yo no soy un yo que vive, un yo que tiene vida momentáneamente, sino que yo soy la vida. Yo estoy convencido de que esa es nuestra verdadera identidad, sí. Y entonces, ¿tu opinión de la muerte? La muerte no es nada más que una forma que la vida adopta. Yo creo que, veo que la muerte no es lo contrario a la vida, la muerte es lo contrario al nacimiento. Todo en esta realidad manifiesta, si la queremos llamar así, o realidad de las formas, todo es polar. Todo tiene dos polos, ¿no? Sí. Noche, día, salud, enfermedad, placer, dolor, etcétera. Y en esa polaridad se incluye la muerte como polo contrario al nacimiento. Pero tanto el nacimiento como la muerte no son nada más que formas que la misma vida adopta. La vida no tiene principio ni fin, como decía antes, es atemporal, la vida se halla a salvo y por eso lo que somos nosotros también está siempre a salvo. Ajá. Entonces, ¿en qué puntos deberíamos enfocarnos las personas?
Pues yo creo que fundamentalmente, aparte de todas las herramientas que hoy nos ofrece la psicología y la espiritualidad para mejorar la llamada calidad de vida, yo creo que la clave última es lo que siempre los sabios han reconocido, es la comprensión. Todo se ventila en comprender quiénes somos, comprender quién soy. Cuando una persona responde adecuadamente a la comprensión, a la pregunta ¿quién soy yo?, ahí automáticamente la persona encuentra lucidez y liberación del sufrimiento. Y yo cada día me parece ver con más claridad que tanto nuestra confusión como nuestro sufrimiento solo son debidos a que partimos de una concepción errónea acerca de quiénes somos, ¿no? O sea, una comprensión equivocada. Por eso creo que lo que ayuda siempre, lo que nos va a ayudar siempre es crecer en comprensión lúcida. ¿Quién soy yo? Yo no soy la persona separada que mi mente piensa, yo no soy el yo o el ego que mi mente da por hecho, sino que soy uno con la totalidad o soy vida que se halla siempre a salvo. Uh-huh. La búsqueda del ser humano gira en torno al quién soy yo, ¿verdad? Tal cual. Yo creo que todas las religiones nacieron con esto, con esa pregunta hace 5.000 años. Con esa misma pregunta nacieron las filosofías e incluso, si me apuras, hasta con esa pregunta nace la ciencia. Todo es un tratar de responder a esa cuestión, ¿quién soy yo? Y yo creo que es la cuestión decisiva porque todo depende de ella. Todas las demás preguntas, cualquier otra cuestión, es secundaria o relativa con respecto a esta cuestión decisiva, ¿no? Y todo se ventila ahí. Decía, seguramente conoces, la inscripción que había en el templo de Delfos, en la Grecia antigua, decía: conócete a ti mismo, sí, y conocerás el universo y a los dioses. Sí, sí. Es decir, la persona que llega a una comprensión de lo que es, más allá del nivel psicológico, ¿no?, en su profundidad, como el fondo de lo real es uno para todo lo real, quien se conoce a sí mismo, quien se comprende a sí mismo, comprende al universo y a los dioses. Es decir, ha llegado como a ese lugar o a ese espacio desde el que puede vivir todo lo que le ocurre, todo lo que le sucede, de una manera sabia y por tanto ecuánime. ¿Y el libro, en qué lugares está previsto presentarlo? ¿Dónde has hecho presentaciones? Es reciente, pero bueno, ¿qué sabes al respecto? Pues todavía no tengo mucha idea. Con frecuencia, ya son 20 los libros que llevo publicados, suelen llamar de alguna librería cercana. De momento no tengo noticias de presentaciones inmediatas. Uh-huh. ¿Y de eso, este es el libro 21 o el libro...? El libro 20 ya, sí. Este es el libro 20, o sea, llevas una trayectoria de escritura interesante, ¿no? Sí, además en relativamente poco tiempo. En mí se produjo como un punto de inflexión en el año 2005, que es cuando se produjo en mí lo que, a falta de otra expresión mejor, suelo llamar como encuentro con la no dualidad, porque ahí encontré una clave de comprensión y una clave de lectura que por un lado me conectaba con todo lo que llamamos sabiduría perenne, ¿no? Y por otro lado era como que daba respuesta a mi búsqueda de tantos años. Bueno, a partir de ahí empezaron las publicaciones y todas ellas más o menos giran en torno a esta misma cuestión, tanto o valorando y enriqueciéndome de la aportación de la psicología y de la aportación de la espiritualidad. Ajá. ¿Y actualmente en qué otros proyectos andas metido? ¿Cuál es tu día a día cuál es tu jornada? ¿En qué estás metido? Pues sí, aparte de acompañar y de organizar encuentros y talleres que abordan toda esta temática de una forma que quiere ser experiencial, lo de escribir para mí es una pasión tan grande que ni siquiera tengo que proponérmelo, sino que fluye. Entonces es muy, muy placentero. Y sí, llevo varios proyectos entre manos, fundamentalmente o prioritariamente dos. Por un lado hay uno que estoy trabajando mucho, relativo al tema de la culpa. Me parece que la culpa es un sentimiento muy insidioso y de efectos muy perjudiciales en la persona. Entonces me gustaría como desenmascarar toda esa cuestión de la culpa para poder vivir no desde la culpa, sino desde la confianza. Y el otro en el que me hallo embarcado ahora es otro tema que me apasiona, que es retraducir
la llamada sabiduría cristiana, si se puede llamar así, en esta clave de la no dualidad. Entonces estoy haciendo una relectura y preparando un comentario párrafo a párrafo de uno de los evangelios, del Evangelio de Juan o cuarto evangelio, que yo considero que está escrito justamente en esta clave, en la clave no dual, ¿no? O sea que próximamente volveremos a leer cosas más tuyas, ¿no? O sea, no pararás. Espero que sí, porque ya te digo, no depende de mí, sino que es algo que fluye por su cuenta, sí. Genial. Y ya para concluir esta charla, sí, Enrique, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? Pues dentro de este mundo de prisas, de estrés y de ansiedad en el que nos hayamos metidos, yo invitaría solo a cuidar un poquito el silencio, ¿no? El silencio no solo silencio de ruido, que también es bueno, sino el silencio de la mente. Es decir, cuidar lo que es la presencia consciente y amorosa a uno mismo, ¿no? Aprender a estar con nosotros mismos y en ese reposo profundo aprender a escuchar el silencio. Yo creo que el silencio nos tiene que aportar todo aquello que el ruido de nuestro momento social o cultural me parece que apaga con frecuencia, ¿no? Pues estupendo, Enrique. Ha sido un placer aprender este ratito de ti y nada, muchas gracias, muchos éxitos y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Pues muchas gracias a ti, ha sido también un gusto y te felicito por el nivel de tus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós, hasta luego. Si te ha gustado el vídeo, me encantará que le des a like, te suscribas, lo compartas o dejes un comentario. Con ese pequeño gesto, a mí me das la vida. Gracias y hasta el siguiente.